Ok, última fase. Vamos a ver si logro hacer esto muy corto. Y vamos a recapitular. Ya sabemos qué es un conflicto, ya sabemos cómo clasificar los personajes, ya sabemos cómo esos personajes interactúan en ese conflicto y cómo eso me define de paso el conflicto que tengo. Pero tiempo real de juego. Ya tengo todo esto planeado. ¿Cómo empiezo a ejecutarlo para empezar a crear mi historia? Entonces, varios pasos que hay que tener en cuenta. Primero de ellos, crear un storyline, una fábula, algunos le llaman sinopsis también. ¿De qué trata esto? Es muy simple. Básicamente lo que quiero en este punto es que me cuenten la historia en un párrafo de no más de 5 líneas. ¿Sí? Solamente lo anecdótico. ¿Qué va a pasar? Y cuando les digo qué va a pasar, súper resumido. Es más, para ser justos, solamente háblenme de el conflicto. Trate de redactar un párrafo de 5 líneas en donde usted pueda resumir el conflicto y al menos contarme algo acerca del personaje principal y si es necesario algo del personaje secundario de su historia. Solamente 5 líneas. Me escribe los personajes, el conflicto que van a enfrentar y con eso ya puedo hacerme una idea, si usted lo hace bien, de a dónde va su historia. Ejemplo, retomemos. Un coyote quiere atrapar a un correcaminos que va por una carretera en medio del desierto. Sin embargo, el coyote no puede hacerlo y de hecho tampoco debería hacerlo porque siempre que lo intenta se pega unos porrazos horribles. Entonces, miren, estoy contando toda la serie mencionando nada más al protagonista y al antagonista, pues bueno, igual hay más personajes. Bueno, sí, la Acme, ¿no? La compañía que hace los productos. Pero les hablé de los dos personajes principales, el protagonista y el antagonista, y les dije cuál es el conflicto que está encerrado en eso. Sí, es súper simple, ¿vale? 5 líneas nomás, un párrafo de 5 líneas, y eso es todo lo que necesitan para armar el storyline o la fábula. ¿Listo? Sigamos avanzando. Si usted ya tienen claro cuál es el conflicto, quiénes son los personajes que intervienen, por lo menos los principales, y qué es lo que va a pasar, y me lo puedo contar en 5 líneas, eso quiere decir que está listo para empezar a hacer lo que le contaban en el colegio, que era inicio, nudo, desenlace. O sea, es decir, me va a contar la historia desde el principio hasta el final en orden lineal. Nada que voy a empezar por la mitad o por el final, eso todavía usted no lo decide. Esa manera de contarme la historia la vamos a establecer cuando diseñemos la escaleta y el guión. Y esos pasos vienen más adelante. Entonces, tranquilo. ¿Listo? Por el momento necesito que usted, teniendo en claro esos personajes y el conflicto principal, empiece a contarme desde el inicio hasta el final cómo va a ir a esa historia. Y eso usted cómo lo hace, usted crea un argumento. En ese argumento me va a contar cuál es el tratamiento del conflicto. Va a desarrollar una idea. ¿Sí? Mire, por ejemplo, el Rey León. El Rey León, el conflicto básicamente es el hombre que mata a su padre y se casa con la mamá. ¿Sí? Un hombre puede matar a su papá y pudo casarse con la mamá, pero no debía porque es que era el papá y era la mamá. ¿No? Entonces ya tenemos el conflicto, ¿cierto? Pero entonces, cuando yo paso al Rey León, entonces mi idea fue, no, pues yo voy a hacer Edipo Rey, pero lo voy a hacer con leones, ¿sí? La idea es la manera particular en que usted me va a contar esa historia, ¿sí? La manera en que usted me va a contar esa historia, cómo usted va a variar ese contexto de la historia. Y pues básicamente el argumento justamente es usted cómo va a desarrollar eso. ¿Mm? Además, el argumento incluye las razones del conflicto, o sea, no solamente describir el conflicto, sino también, oiga, ¿y por qué pasó eso? ¿Sí? Y además de eso me va a contar qué es lo que va a pasar después de ese conflicto, porque no es solamente que hay un problema, ¿sí? Sino que ese problema genera una serie de complicaciones. A eso me refiero con las líneas de acción. ¿Listo? Ahora, tenga en cuenta que dependiendo del tipo de conflicto que usted tiene, usted puede construir incluso el género con el que está trabajando o el tipo de argumento
que usted tiene. Entonces, veamos cómo funciona. Me voy a ocultar un ratico. No, me voy a ocultar. Oiga, ya, listo, gracias. Entonces, primera posibilidad de un conflicto. Hay una culpa y varios sospechosos. Eso se correspondería a una de estas películas que yo sé que todos hemos visto alguna vez en la vida, que es de un detective que tiene una oficina terrible y el man está borrachísimo y en medio de la noche llega una rubia espampanante vestida de rojo a ofrecerle un caso que es una porquería, pero el tipo no lo quiere tomar, sin embargo la mujer insiste y fuera de eso le promete que le va a pagar una cantidad de plata impresionante. Y ahí empieza todo, ¿no? O sea, sé que se han visto al menos una película así. Otro, hay un deseo y varios aspirantes. Eso usualmente es un argumento que asociamos con el género de romance. Loco por Mary, ¿sí? Un montón de ojos detrás de la misma vida, ¿sí? O piensa en cualquier novela que se haya visto por él. Hay un peligro y pocas escapatorias. Esto corresponde a un argumento de una película de acción, por ejemplo. Hay una duda y pocas claves. Esto se corresponde con un argumento de una película de misterio, ¿sí? Lo ideal era mostrarles cada una, pues como por separadito y hacer como un quiz de... No importa, estamos en contingencia. Pero el caso es que dependiendo del tipo de argumento que nosotros tenemos y el tipo de conflicto, pues nosotros podemos determinar en qué género estamos trabajando. Es un tema súper importante. Ahora bien, me voy a poner por aquí un ratito. Por acá yo creo que está bien. Listo. Yo escribí la historia desde el principio hasta el final. Tengo en claro el inicio, el nudo y el desenlace, ¿cierto? Tengo claro el conflicto de los personajes. Pero como yo sé que mi historia realmente es sólida, es fuerte desde lo dramático, desde lo narrativo, ¿sí? Que no tiene fallas, que está potente. Entonces, para eso hay miles de trucos que ustedes pueden encontrar en muchas partes. Yo simplemente les voy a compartir uno que creo que es muy simple y es simplemente como, hagan de cuenta que es como una lista de verificación. Entonces, si una historia tiene estos elementos, la historia probablemente es buena. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué sugiero para trabajar esto? Este modelo que se llama la curva dramática. ¿En qué consiste? Una historia generalmente piensa en una película, en una serie que le haya gustado, en un cómic, en una novela. ¿Listo? En un cuento. Piensa esto. Generalmente usted le presenta los personajes principales primero y le exponen cuál es el conflicto, cuál es el problema que van a resolver. Quiero, puedo ver. ¿Sí? Pero resulta que con ese conflicto no basta. El protagonista usualmente tiene que enfrentar tres complicaciones más. Y mire que cada complicación es un paso, es un escalón arriba. Es decir, esta complicación es más dura que el conflicto que teníamos inicialmente. Y esta segunda complicación es más fuerte que esta primera y esta es mucho más fuerte. Sí, o sea, son tres problemas, cada uno peor. Pero además de eso, tenemos un punto en donde pues ya estamos viendo la película y no, se van a morir, uy, los van a matar, uy, no se va a casar con... ¿No? Sí, es el punto de emoción máximo de la historia. Y cuando llegamos a ese punto de emoción, usualmente hacia el final, uf, descansamos un poquito. Ay, sí se casaron. No, mentira, se murió aquel. ¿Sí? Aquí sabemos si el conflicto se resuelve o no. Ambas opciones son posibles si ustedes deciden. Pero miren que cuando yo acabo la historia, este es mi desenlace, este sería mi inicio, todo esto sería el nudo y esto sería el desenlace. Pero miren que cuando yo acabo la historia, estoy en un punto más alto que donde empecé. Y en un punto incluso más alto que las primeras complicaciones. Estaría como un nivel intermedio entre estas dos. ¿A qué voy con esto? Todas las historias que usted construya tienen que ir avanzando no solamente en el tiempo, sino que tienen que ir ganando emoción a medida que avanza. ¿Listo? Acuérdese de usar las reglas de la dramaturgia de nuevo, pero aquí sí que tienen mucho sentido porque básicamente esto eh, es fundamental para poder saber si realmente tenemos una historia fuerte o no. Y entonces recuerde, primero establezca qué es lo esencial, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Voy a ponerme por acá. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo importante? Que realmente vale, mejor dicho,
¿Qué tiene que estar y qué puede sobrar? Determine qué emociones quiere trabajarme con esto. ¿Quiere que me ría? ¿Quiere que me ponga a llorar? ¿Quiere que me deprima? ¿Quiere que me dé susto? ¿Qué sé yo? Establezca todos los elementos de su historia y determine cuáles son los más importantes. Y recuerde, si algo tiene que estar, pues está. Si algo está y vale igual si lo quito, lo dejo, pues quítelo de una vez. ¿Para qué? Concéntrese en lo que usted determinó que era importante e intensifique esas emociones. Recuerde que la historia tiene que avanzar tanto en tiempo como en emoción. Y dele pistas al oyente, oculte la información si es necesario, revélesela poco a poco. Use también el tema de la preparación para ofrecer al público ciertas claves a medida que va avanzando o ciertas pistas. Y vaya soltándolas poco a poco, poco a poco. Mire que las grandes historias trabajan de esa manera. Bueno, con esto concluimos toda esta serie de contenidos que quería trabajar con ustedes en esta sesión de esta semana. ¿Cuál es la misión para esta semana? Para que usted vaya adelantando, vaya haciendo esto con calma y no se estrese al final. ¿Qué necesito? Primero, use el foro de estudiantes que usted ya tiene habilitado en la sección Bienvenidos para coordinar con sus compañeros y armar grupos de trabajo. No armen grupos de más de 4 personas para este ejercicio. Claro, pueden ser los mismos grupos de la cuña como base, pero traten de ampliar un poco el nivel de dificultad. Entonces necesito que por lo menos sean 4 personas las que estén trabajando. ¿Por qué? Porque la cantidad de trabajo que se viene es fuerte y es bueno que se la repartan entre todos. ¿Listo? 4 máximo. Si hay un grupo de 5, que sea porque alguien se quedó solito y entonces toca meterlo de refugiado. ¿Listo? Pero incluso si fueran 5, no más de 5. Número ideal, 4, no más de 5. ¿Listo? 5 en caso de emergencia. ¿Por qué? Porque siempre pasa que cuando tienen grupos demasiado grandes, trabajan 2 y todos los demás van en coche, nunca hacen nada y después ustedes vienen peleándose entre ustedes y todo el cuento, armando un problema terrible, ¿sí? Cuando tienen que aprender a trabajar en equipo para solventar esto. ¿Listo? Recuerden que vamos a dividir este ejercicio en tareas pequeñas. Entonces, primera tarea, organicen el grupo. Y segunda tarea, piensen en un conflicto dramático, piensen en los personajes de ese conflicto dramático, no piensen en muchos personajes, entre menos sean mejor, porque recuerden que el tiempo que tenemos es solamente 5 minutos, es una historia muy corta. ¿Listo? No es necesario que piensen demasiados personajes. ¿Ok? Y en un foro, que es el foro que va a quedar para esta clase, comparta con sus compañeros una storyline, una fábula, la sinopsis. Es decir, el párrafo en que usted me va a contar en 5 renglones y no más, cuál es el conflicto, cuáles son por lo menos sus 2 personajes principales, el protagonista y el antagonista, ¿sí? Y cuál es el conflicto que van a tener que enfrentar. A ver si todos podemos saber de qué va la historia. Y no solo eso, en la medida en que vayamos publicando eso, comente el trabajo de sus compañeros. Dígale, oiga, este conflicto está chévere. No, pero es que no hay conflicto porque es que no hay acciones que... ¿Sí? Oiga, no me quedó en claro lo de los personajes. Oiga, su storyline tiene más de 5 renglones y tiene que ser cortico porque es que si no, la gente no le va a comprar su proyecto. ¿Listo? Entonces, hagamos ese ejercicio colaborativo en esta semana. La próxima semana vamos a tener más cuentachistes, no mentiras, vamos a tener más contenidos. Espero que esto les haya servido, espero que esto haya sido ameno. Esto también es un aprendizaje para mí, así que seguramente esto mejorará cada vez más cada semana. Espero que todo esto sea para bien. Por favor, cuiden mucho de ustedes, pero tranquilos que todos nos vamos a morir de viejos, se los garantizo. ¿Listo? Éxito, buena semana, chao.